Me llamo Gildardo Gallo, soy un fotógrafo mexicano, radico en Italia, en Florencia, Italia, desde hace 26 años. Me dedico a la fotografía de moda, a la fotografía publicitaria. He llevado en contemporánea durante todos estos años mi pasión, que es la fotografía del retrato. En esta ocasión vengo a Monterrey, a la Galería ETRA, a presentarles el proyecto La Caja de los Sueños, inspirado en el concepto filosófico de Rudolf Steiner sobre la teoría de los septenios. Rudolf Steiner es un filósofo fundador de la teosofía, concepto que trata de unir la espiritualidad con la ciencia y con la filosofía. En este proyecto, La Caja de los Sueños, hablamos de la teoría de los septenios, un concepto que divide la vida en periodos de 7 años. Steiner habla de que el ser humano cambia física, mental y espiritualmente en ciclos de 7 años. En este proyecto trato de explicar un poco lo que fue la filosofía de Steiner, que desarrolla en cada septenio un concepto de cómo el hombre va evolucionando a través del tiempo. Esto lo uní a una experiencia personal de vida que descubrí a través de procesos psicológicos, filosóficos y en muchas ocasiones también religiosos. Quiero comentarles antes de empezar a ver la obra que en todas las fotografías que vemos aquí no existe manipulación digital. Todos los elementos y todas las cosas que nosotros veremos dentro de la escena fueron cosas que existieron verdaderamente. Existe solamente a nivel de Photoshop un proceso de limpieza de la imagen y del color. En algunas situaciones estuvieron exasperadas algunas situaciones, como las iluminaciones en algunos puntos, o hay solamente una imagen donde hay un montaje. Por el resto, todo lo que nosotros vamos a ver aquí fue real. Trabajando como fotógrafo de moda, tuvimos la posibilidad de circundarnos de gente como maquillistas, estilistas, modelos, postproducciones, escenógrafos y así en adelante. El proyecto La Caja de los Sueños nos llevó más o menos 4 años la realización desde que empezamos con los dibujos, a crear las escenografías, a encontrar los personajes. El personaje principal obviamente va creciendo en periodos de 7 años, de 7, 14, 21, 28 y sucesivamente hasta llegar a los 49 años, que es el séptimo septenio, donde Steiner dice que termina el desarrollo espiritual de la persona y empieza un proceso hasta el fin de su vida. En la primera imagen, en el primer septenio, Steiner habla del desarrollo del niño, de la infancia, de cómo los niños aprenden a través del ejemplo, los síntomas, los tonos de voz, el tacto, son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento del niño. En muchas ocasiones podemos ver cómo los papás, de hecho, cómo los niños tratan de imitar a los papás, cómo se visten como ellos, cómo las niñas se ponen los tacones tratando de parecerse a las madres. Y la importancia del tono de la voz, lo dice Steiner, es el modo en que los niños se van a comportar adentro y afuera de la casa. Es decir, un niño que crece en una situación de amor, es muy probable que desarrolle amor tanto dentro de la casa y que aprenda a recibir amor también afuera de la casa. Eso es a el nivel filosófico y psicológico del que habla Steiner. En mi caso, yo viví en una realidad donde mi padre, no obstante la libertad que siempre nos dio, para él el momento de la comida era el momento más importante del día. Era un momento donde él se interesaba de las situaciones de nuestro cotidiano, nos preguntaba cómo nos había ido en la escuela, si había algunos problemas trataba de darnos soluciones o sugerencias de cómo resolverlas, y en muchas ocasiones también llegaba a contarnos sus experiencias en el trabajo y en su cotidiano. Esto obviamente fue una cosa que a mí me unió muchísimo con mi padre, como podemos ver en la imagen. El niño está imitando a su padre en los vestidos.
La relación que yo tuve con mi padre fue totalmente amorosa, era una persona muy gentil, era una persona muy generosa, era una persona muy serena. Nunca yo vi un problema entre mis padres. Mi padre era siempre uno que trataba de resolver las cosas en privado. Mientras la relación con mi madre era una persona mucho más autoritaria, mucho más severa. Desde mi punto de vista como niño de 7 años, era a veces demasiado drástica sobre su modo de comportarse o de gestionar los problemas o las situaciones familiares. Los significados que nosotros podemos ver en las imágenes es obviamente la conexión que existe entre el padre y el hijo, mientras la mamá se encuentra en una posición un poquito más separada. La situación del padre y el hijo sentados, la cara del papá siempre con una situación de serenidad, lo mismo que el niño, mientras la mamá en una situación mucho más autoritaria. Viste los hábitos de un sacerdote, representando la ley y los valores de la casa, así como las carrilleras de los revolucionarios, que eran los que llevaban a la libertad. No obstante toda esta situación, mi madre siempre fue una luz en la casa, siempre fue un punto de referencia, crecía en un matriarcado, las decisiones importantes, digamos, las tomaba mi madre, mientras mi padre asecundaba generalmente todas estas solicitudes. Los significados de los cajones los vamos a ir descubriendo después. Todo lo que estoy tratando de hacer aquí es un concepto que trata de liberar a las familias o a las personas de todo lo que son los secretos familiares y que muchas veces nos arrastramos en el tiempo y que necesitamos hablarlos para poderlos superar y que la vida y la energía fluya en un modo mucho más natural y sano. En el segundo septenio, según Steiner, existe el primer cambiamiento evidente y es el paso de la niñez a la primera adolescencia. Sabemos bien que un niño adolescente pues ya no sigue exactamente los valores de los papás. De hecho, empieza a tener una serie de situaciones internas que le llevan a preguntarse si todo lo que había aprendido durante sus primeros 7 años son las cosas justas. Aquí salimos de casa, empezamos a ir a la escuela, empezamos a tener relaciones con los maestros y con otros compañeros. Y muchas veces esto nos pone en conflicto si todo lo que habíamos vivido hasta este momento ha sido la cosa justa. Si hasta los primeros 7 años el niño nunca se cuestionó sobre la verdad y la mentira, porque fue algo que le vino inculcado de sus padres a través de la educación, la cultura y el país donde nació, la religión con la que convivió, a los 14 años empieza el adolescente a cuestionarse sobre las diferencias que ha encontrado él mismo en su vida. Los profesores se convierten en figuras muy importantes en el desarrollo del crecimiento del niño y en mi caso en particular, una figura muy cercana a mi familia vino a darme la noticia que cambiaría mi historia y mi relación con mis padres hasta ese momento. Y esta fue la revelación de que mi padre no era mi verdadero padre. Esto me trajo muchos problemas a nivel de serenidad. Me hizo cuestionar mucho a mis padres, a vivir un poco como una víctima, todo el proceso, acusar a mis papás de no haber sido honestos y obviamente a cuestionar todo alrededor de mí, vivir sin la certeza de que lo que estaba viviendo era un proceso justo, a dudar siempre de la gente y a dudar siempre de todas las situaciones que me venían presentadas, aunque fueran importantes a nivel afectivo. Otra de las situaciones fue la rebeldía. Empecé un proceso de rebeldía donde tenía mucho que ver con la relación con mis padres, con mis hermanos, en la escuela y en la sociedad en general. Así es de que eso me llevó obviamente a tener una vida bastante complicada sin poder entender
el por qué el rechazo de todas las personas que yo tenía alrededor. En este caso, la imagen representa a un profesor que desde mi punto de vista, cuando yo viví esta situación, era una persona mala que había venido a destruir todas mis creencias y todas las cosas positivas que yo había tenido. La relación que yo tuve con mi padre, que como repito, para mí mi padre era una figura importantísima, y se me derrumbó todo esto. Consideré que este personaje era una persona negativa en mi vida. Después, con el paso del tiempo, vine a descubrir la importancia de su presencia y la importancia de la noticia que él me dio. Todo lo que existe en esta escena también, repito, son cosas reales. Construimos las nubes que estaban colgadas en la escenografía, el polvo que sale del libro, que obviamente representa el mensaje, el secreto que viene a darle al niño, y la escena de la sorpresa del niño es una parte, este cuadro de aquí es una parte que me gusta muchísimo de esta imagen. Después podemos ver la conexión que hay a través de varios elementos entre toda la obra que comunican tiempos y espacios. En la tercera imagen, el tercer septenio, Steiner habla de la búsqueda del ser humano, de su media naranja, de empezar a formar parte de una sociedad, de incluirse en contextos o en grupos de personas que puedan hacernos sentir parte de algo. Muchas veces, perdiendo nuestra propia identidad, nos habrá pasado o podrán entender que muchas veces nos vestimos en modo que no nos pertenecían, pero queríamos formar parte de ese grupo de personas, o hacíamos cosas que tenían que ver con un grupo de personas a la cual nos interesaba conformar parte. En mi caso, yo me casé y tuve mi primer hijo a los 20 años, los 21 años. Fue un periodo bastante positivo para mí, en el sentido que el amor había traído finalmente momentos de dicha. Creí que yo iba a poder construir mi familia en un modo mejor de la que yo había tenido, que yo sí iba a ser un buen padre y sí iba a tratar a mis hijos con la verdad. Y sorpresa, no fue esto posible. Me separé de mi esposa después de 4 años y a la edad de los 4 años dejé a mi primer hijo. Fue una situación bastante complicada para mí porque obviamente volví a caer en los ciclos que yo había vivido y no había tenido la fuerza ni la conciencia de poder superar esta fase. Es la imagen que más color tiene en todo el proyecto de la Caja de los Sueños. Representa el momento de alegría a través de las líneas de arriba. Traté de inspirarme en un proceso circense, a manera de de desdramatizar todo lo que fue el proyecto. Obviamente todo lo que nosotros vemos ahora tiene mucho que ver con mi perspectiva desde adulto a ver mi problema en el pasado y no desde el dolor que yo vivía en ese momento, como nivel de la calidad o de la representación de las imágenes. Todo lo que sucede en las escenas, todo fue construido por nosotros. Las flores son hechas en papel, que las hicimos con una chica que trabaja sobre esto. Los sombreros fueron construidos con las plumas, es decir, hubo muchísima gente trabajando, más o menos unas 50 personas trabajaron en este proyecto, desde modelos, escenógrafos y vía diciendo. Una de las cosas que más me sorprende de la teoría de los septenios de Rudolf Steiner ha sido la sincronicidad con la que ciertos eventos se presentaron en mi vida. En el cuarto septenio, es decir, los 28 años, Steiner habla de uno de los momentos más importantes del crecimiento del hombre, y es la búsqueda de su propia identidad. Es una edad donde la mayor parte de la gente sale de la casa de los papás
decide cuál es el trabajo al que se quiere dedicar. Muchos tienen la posibilidad de viajar por el mundo para reconocerse y para conocer diferentes culturas. En mi caso, yo me fui de México a esa edad. La imagen representa el personaje que salta en el abismo, sostenido de un globo por unos hilos. Estos representan un poco la esperanza, la fe, con la misma fragilidad con la que se pueden romper, siguiendo uno de los aspectos que para mí eran más importantes, tal vez hasta a nivel inconsciente, que era el amor. Es la primera imagen donde el personaje aparece en una situación de semidesnudo. Significa un poco quitarme todas las cosas aprendidas hasta ese momento para empezar a crear para empezar a resolver en un modo individual y un poco más consciente las problemáticas con las que había lidiado hasta ese momento. En el quinto septenio, a los 35 años, Steiner habla de uno de los momentos más dramáticos del desarrollo de un ser humano. Habla de cómo el ser humano empieza a desprenderse de todos los enseñamientos que tuvo hasta ese momento, a poner en juicio todo lo que había sido los aprendizajes a través de su cultura, a través de las familias donde se desarrollaron, a través de la religión, para empezar a crear un propio yo. En el crear este propio yo existe una lucha con el ego, y esta es una parte fundamental del desarrollo del ser humano para encontrar su propia identidad. Este cuadro está inspirado en la mitología griega. Es la lucha de Hércules contra Anteo. Anteo era hijo del cielo y de la tierra, entonces era un ser súper poderoso de dimensiones muy grandes. Cuenta la mitología griega que retaba a toda la gente que encontraba por la calle, destruyéndola y siendo una persona muy arrogante, hasta que encuentra a Anteo, un personaje hasta que encuentra a Hércules, un personaje que todos conocemos, y empieza la lucha entre ellos. Hércules, para poder destruir a Anteo, necesita separarlo de la tierra, porque si Anteo está en contacto con la madre tierra, le daba el poder de revivir todas las veces. Así es de que Hércules lo levanta de la tierra y lo mata en el aire. Mientras le está quitando la vida, Hércules le explica que no es un personaje malo, que viene y que no viene en verdad a matarlo, viene a liberarlo. Todos los seres humanos que tienen algún legame a la tierra o a cualquier cosa de material, nunca podrán alcanzar los cielos y tampoco tener contacto con los dioses. Así es de que obviamente yo represento Anteo en esta situación y tuve que destruir todas las creencias y todo lo que me había sucedido hasta ese momento para poder renacer con un pensamiento y un modo de sentir totalmente diferente. Repito que durante toda esta fase yo fui víctima de todo lo que había sucedido, y no víctima, fui una víctima a nivel psicológico, es decir, yo me quería sentir así. Para mí eso me traía la satisfacción de no tener que resolver mis problemas porque había siempre un culpable. A un cierto punto de mi vida, tengo que cambiar todo esto. Llego a los 42 años, que vienen representados del sexto septenio, donde había yo tenido otra hija. Ella estaba al corriente de mi situación, de que no conocía a mi padre biológico. Con frecuencia me preguntaba: ¿dónde está tu papá? ¿Qué has sabido de tu papá? ¿Cuándo vas a resolver tu problema con tu papá? Y esto me puso en una situación de empezar a tratar de resolver todos los problemas que había tenido en mi pasado. Steiner habla de un periodo
importante porque los 42 años o el sexto septenio, la definición es que el hombre finalmente empieza a poner acción a todo lo que han sido sus situaciones complicadas, sus dramas de vida, digamos. Focalizándome sobre un objetivo en particular y tratando de encontrar un equilibrio del cual habla Steiner también. Represento a Kairos, que es el nombre de esta foto, a través del tiempo. Para los griegos existían dos dioses del tiempo. Uno era Cronos, como conocemos el tiempo cronológicamente, y el otro era Kairos, el dios del momento en el que se toma una decisión, en el momento en el que no podemos regresar en las cosas que decidimos. Así es de que mi hija viene a iluminarme un camino, este personaje que está desapareciendo en una pared, y el personaje Punk, pues obviamente representa un poco lo que había sido mi pasado. El tiempo es algo que estaba corriendo a mi favor, pero también tiene sus límites, tenía que resolver cuanto prima. Y focalizándome sobre mi objetivo, que era encontrar a mi padre biológico. El séptimo septenio, según Steiner, es el punto clímax del ser humano. Es donde el ser humano se convierte regresa a los primeros pasos, que ha sido la bondad, a buscar un equilibrio, a encontrar soluciones de su vida a través del amor, y sobre todo empieza a tener un proceso de espiritualidad muy importante. Es decir, la unión con los familiares y los seres queridos se vuelve en una de las partes fundamentales no digo exactamente de la vejez, pero del proceso que empieza de los 49 años en adelante. Todos los personajes que nosotros vemos en la parte de atrás fueron los personajes con los que yo tuve contacto a través de la hipnosis con la psicóloga y en algunas regresiones que tuvimos que hacer. Una de las partes más bonitas de esta imagen fue haber encontrado a mi padre después de 49 años y haber podido poner a mis papás juntos por la primera vez en mi vida. Tenía 52 años cuando los junté. Esto fue una cosa maravillosa para mí. Quiero comentarles que todo este proyecto de la Caja de los Sueños ha sido un proyecto de sanación personal, ha sido un proyecto que me ha traído la posibilidad de curar muchas carencias, dolores y dramas que había vivido hasta entonces, pero ha funcionado también en el modo en el que esto ha traído una cosa positiva a nivel energético para mis padres y para mis hijos. Es increíble cómo la búsqueda del bienestar, no a través del egoísmo, sino a través del bienestar y del amor, puede causar olas de energía también a las personas que nos tienen alrededor. Me di cuenta, después de haber conocido a mi padre, que estaba repitiendo patrones de vida, y seguramente haber hecho este trabajo ha sido un modo para romper con los viejos esquemas y tratar de que mis hijos vivan una realidad con más libertad y más autónoma a nivel de energía también. La última imagen de las que yo quisiera hablarles no tiene nada que ver con la teoría de los septenios. Sin embargo, considero que sea la imagen principal del proyecto de la Caja de los Sueños. Durante el último septenio, de los 42 a los 49 años, antes de poder encontrar a mi padre, tuve que pasar procesos psicológicos, vi a videntes, vi a astrólogos, vi filósofos, conocí diferentes tipos de religiones. Cualquier cosa que pudiera traer un poco de luz a mi vida, yo trataba de hacerlo. Tenía muchos años sin hablar con mi madre en ningún modo. Cambio un proceso psicológico, estaba con el cognitivo comportamental, paso a un proceso que se llama EMDR, y esta terapia
Desde la primera sesión a la que fui, cuando yo salgo de allí, salí con una perspectiva totalmente diferente. Ya no me sentía víctima y sobre todo me preguntaba qué había pasado con mi madre en el pasado. Empiezo a platicar con ella, un proceso que duró varios años, sin juicios, sin culpas, sin apuntar el dedo, sino más bien tratando de entender por qué mi madre se había comportado en ese modo, por qué había sido una persona severa, por qué había sido en algunas ocasiones una persona drástica o violenta en algunos momentos. Vengo a descubrir que durante su embarazo, ella se quedó embarazada a los 15 años de un hombre de 30, una situación bastante común, creo, en el pasado, y lo que estoy diciendo en realidad me doy cuenta que es la historia de la humanidad. Queda embarazada de este señor, su sueño fue estudiar en Guadalajara, mi madre era de la Baja California, se va a vivir a Guadalajara y ahí descubre de estar embarazada. En esos tiempos no existían los modos de comunicación con los que convivimos en este momento, así es de que comunicar con mi padre fue una cosa casi imposible. No obstante esto, mi padre biológico sabía de mi existencia. Al punto al que quiero llegar es que a mi madre, cuando sus papás supieron que estaba embarazada, mi madre era una hija de una familia de alta sociedad de la Baja California en ese momento, y su madre misma le pidió de abortar. En el peor de los casos, si no quería abortar, me iba a tener que regalar apenas yo naciera. Mis tíos, sus hermanos mayores, soportaban esta situación, apoyando a mi abuela, y en realidad fue mi abuelo la única persona que quiso escuchar a mi madre y iba a seguir los impulsos que mi madre quisiera llevar adelante. Afortunadamente, mi madre decide detenerme. La condición que mi abuelo pone es que tiene que estar ocultada. Así es de que por los primeros 6 meses de su embarazo, mi madre vive dentro de un monasterio, y los últimos 3 meses de su embarazo la sacan de allí para llevarla a vivir en el ático de la casa de una tía suya en Guadalajara. El motivo de esto era para que no hubiera críticas sociales. Estas eran las cosas que sucedían en esos tiempos y que muy probablemente en algunas familias sucede todavía. Lo que sucede en esta imagen obviamente representa a una niña de 15 años viviendo dentro de un encierro que tiene mucho que ver con la jaula que tiene en sus cabellos. Según la psicomagia, las piernas unen a la Madre Tierra y los cabellos unen al Padre Cielo. Un poco como la historia de Anteo, mi madre, no teniendo el soporte o la ayuda de su madre, nunca toca la tierra, nunca toca el suelo. Mientras teniendo todo el apoyo de mi abuelo, todos los cabellos vuelan hacia el cielo. La jaula representa el encierro que ella tuvo, y las esferas no son otra cosa que una de las virtudes que puede tener mi madre es que tiene la posibilidad de ver cosas que no todo mundo vemos. El único color que hay en la imagen es el rojo y representa el amor y la vida. Y este proyecto está dedicado a mi madre, a todo el amor, a todo el poder, a la decisión tan importante que tomó en ese momento. Una historia que se ha convertido en un proceso de comprensión, de compasión, de tolerancia y sobre todo de amor. Y que gracias a esa decisión de mi madre hace 53 años, ha sido posible realizar la Caja de los Sueños.